Buenos días y bienvenidos a Multiverse Budokai. En esta ocasión nos acompaña Zack, un nuevo animador de Funimation para ayudar con el cleanup del opening. Para empezar, le hemos dado la tarea de cleanupear a Yako del plano 8 directamente a color. Así que, sin más preámbulos, ¡vamos con Zack! Otro cleanup. Poco a poco seguiremos mostrando más y más cleanups. Y si son de esos seguidores que todavía no saben lo que es eso, os recomiendo ver este vídeo de aquí. Zack está iniciando en Funimation y como animador principiante. Es por eso que hemos empezado dándole una tarea sencilla, para que se vaya acostumbrando al látigo de las correcciones de Animaster. ¿Después puedo azotarte a ti? No. Ay, no es justo. ¡Ah! De todos modos, no hay de qué preocuparse, audiencia. Si Zack se prepara bien y aprende deprisa, nuestro director pronto le pedirá hacer una de esas tareas que terminan dejándole más calvo de lo que ya estaba. Es solo cuestión de tiempo para él. Por el momento, solo se le ha pedido pasar a limpio el Yako del Universo 2, el mismo que animó en el Morin y que posteriormente sombreó Nick. La verdad es que esta ha sido una tarea en la que han trabajado unos cuantos animadores. Pero una cosa está clara. Lo suyo tiene mucho mérito. Piénselo bien, es su primera tarea en Multiverse Budokai y ya ha logrado algo espectacular. Se acordó de grabar la pantalla para su primer whip. Eso es algo histórico y digno de emoción. Por defecto, el animador promedio de Funimation se graba por primera vez cuando ya lleva más de 50 tareas a sus espaldas. Es decir, cuando ya se está volviendo veterano. Mejor no decir nombres ni señalar a nadie, quedaría feo. Así que Zack, como buen compañero y persona responsable, se merece un fuerte aplauso por ello. Tras reverenciar a Zack, vayamos a ver qué nos cuenta de su experiencia. ¿Quién es Zack? Bueno, supongo que me presento, así que hagamos esto por primera vez. Mi nombre es Isaac, aunque mis amigos me llaman Zack porque bueno, recortan el nombre y la Z por Dragon Ball Z. Tengo 19 años, soy hondureño, estudio en la universidad, en la increíble y maravillosa carrera de animación y diseño interactivo. Sí, terminaré bajo un puente. O tal vez no, quién sabe. ¿Cuáles son tus principales funciones en Multiverse Budokai? Soy un animador 2D y actualmente me encargo de hacer cleanup. ¿Qué tarea se te pidió en este Work in Progress? Pues la tarea que se me dio fue hacer un cleanup de Yako para el opening. ¿Cuánto tiempo te tomó hacer la tarea? 2 meses, pero en mi defensa estuve muy ocupado por temas de la universidad y de paso me enfermé. Así que me pegó una de esas gripes terribles. Pero ya estoy listo para seguir chambeando. ¿No les parece increíble este muchacho? A mí desde luego sí. Se ha tomado la molestia de animar su entrevista como todo un campeón. Y con una calidad envidiable. No cualquiera hace eso. Ni siquiera el soso y aburrido de Animaster con su cámara de 360p, que se le ven los píxeles por todos lados. Lo siento, Animaster, pero es que ya va siendo hora de que te compres una cámara como Dios manda. Que eres un cutre. Muy exigente para unas cosas y luego muy poco exigente para otras. Pero hablando en serio, muchos de nuestros animadores, como en esta ocasión ha sido el caso de Zack, suelen tener estudios, enferman, deben ir a sus otros empleos, incluso tienen hijos que atender. Ese tipo de cosas genera retrasos en la producción de la animación. La tarea de Zack estaba prevista para 2 o 3 semanas de trabajo y terminaron siendo 2 meses de agonizantes microavances. Así pues, les pedimos paciencia y comprensión para nuestro nuevo artista y para el resto de miembros de Funimation. ¿Cómo fue tu experiencia haciendo cleanup? Fue muy divertido realmente. Gracias a esta experiencia logré aprender un montón de cosas de animación que antes ni se me hubiera pasado por la mente. ¿Qué fue lo que más se te dificultó al realizar esta tarea? La línea, sin ninguna duda. Fue más o menos así. Ok, Animaster me acaba de dejar en claro que la línea se hace de esta manera. De paso aquí tengo la guía de cómo hacerlo. Así que esto debería ser fácil. ¿Cómo pude perder ante una línea?
¿Qué mejor manera para representar la dificultad que conlleva trabajar en el line art que poniendo a la línea como villano de la entrevista animada? ¡Brillante! ¡Fascinante! A veces puede parecer que un line art es un simple proceso de cleanup, pero la verdad es que un buen line art tiene un sinfín de detalles y particularidades que deben tenerse en cuenta como artista. Hay muchas de ellas: la diferencia entre los grosores de línea, un trazo decidido, una textura de la línea definida, diferentes estilos de línea en función de lo que quieras comunicar, entre otras cuestiones menores. Una buena línea necesita de mucha atención y experiencia en realidad. No la subestimen como tal, como lo hizo Zack, sobre todo si no quieren acabar como él, tirado en el piso y rodeado de un gran charco de sangre. ¿Qué aprendiste con esta experiencia? Aprendí muchas cosas. Animaster me ayudó a aprender a usar Toon Boom, puesto que no estaba acostumbrado a usar el programa. Y Geralt me ayudó a soltar más la mano y me enseñó unos cuantos tips para animar mejor. Muy bien, así me gusta. Escuchar y atender los consejos de Geralt y Animaster es importante. Ellos son casi veteranos de guerra en el proyecto de Multiverse Budokai. Son dos de nuestros artistas más experimentados. Aprender de ellos, por supuesto que te ayudará en todo momento. Esperamos que aproveches esta oportunidad y que en el futuro puedas hacer animaciones increíbles, como las de tu entrevista. ¿Estás satisfecho con el resultado final? No lo pondría en un cuadro, pero estoy satisfecho. Y aunque estés satisfecho y no vayas a poner esta animación de Jaco en un marco, para el próximo Work in Progress trata de grabar bien el marco de la pantalla hasta el final del proceso, la aplicación de la paleta de color incluida. Pero bueno, al menos tenemos el resultado final de la animación de Jaco a color. Gracias a eso, nuestro público podrá opinar al respecto en nuestra caja de comentarios. ¿Les gusta cómo ha quedado la primera animación de Zack en Multiverse Budokai? Pues bueno, si les gusta, bien, y si no les gusta, pues mala suerte. Así se va a quedar la animación, y punto en boca. ¡Hombre ya! ¡Váyase, señor Cuesta! ¡Váyase! Gracias por llegar hasta el final del vídeo, y nos vemos como siempre la semana que viene con más contenido. Gracias una vez más por ver el vídeo. Si te ha gustado, puedes darle like y suscribirte para permanecer informado. También puedes apoyarnos en Patreon. De esta manera ayudarías mucho al proyecto. Sin más que decir, hasta la próxima.